de candidatos en danzas, otros que todavía dicen que tienen que esperar y otros que ya están instalados, ya comenzó el debate. Lo cierto es que es bueno escucharlos porque después vamos a tener que ir a votar, todos, y hay que tomar una decisión. Así es que no está mal empezar a hablar con algunos de ellos. Estamos con Jorge Boazo, concejal radical y candidato también. ¿Qué tal? Gracias, Florencia. Contento, no por Boazo, sino por ver un partido que desde el año 1983 que no estábamos unidos, reunificados, pudiéndonos mirar a los ojos con aquellos que hasta no hace mucho tiempo eran adversarios internos. Llegamos con una fortaleza que no tuvimos hace muchos años. Y por supuesto con propuesta para exhibir en la sociedad. La Unión Cívica Radical ratificó la postura de permanecer en el Frente Progresista, pero con opción propia, con candidatos como el ingeniero Mario Barletta, actual intendente de Santa Fe, que va a ser nuestro candidato a gobernador, y con candidatos a intendentes y presidentes comunales a lo largo y a lo ancho de la provincia. El radicalismo tiene más de 100 comunas con muy buenas administraciones, 15 intendencias con muy buenas administraciones, y pretendemos, dentro de lo que debe ser una verdadera coalición de gobierno, bueno, recuperar Rosario. Digo recuperar porque con el advenimiento de la democracia fue un radical el primer intendente. Queremos rescatar todo lo bueno de los intendentes, tanto lo hecho por el Vasco, Caballero, Wiener, Lifchi, y vamos a corregir y complementar o completar todas aquellas asignaturas pendientes que no pudieron, no supieron o no quisieron los precitados. A nivel provincial, Barletta todavía no terminó de cerrar del todo la puerta con la posibilidad de algún acuerdo que termine haciendo que haya una sola candidatura a gobernador. El consenso, nunca hay que cerrarle las puertas al consenso. Lo que ocurre es que este consenso tiene una condición, que dentro de un frente, dentro de una coalición, tiene que haber alternancia entre quienes lo constituyen. Entonces, los radicales, ¿qué decimos? Es el momento que existe una alternancia y pasemos a un candidato de la Unión Cívica Radical dentro del frente, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en Uruguay, en su momento lo que era el pentapartito italiano. Es decir, en las coaliciones se alternan, de lo contrario es uno el que manda, los otros que obedecen, y eso no es una verdadera coalición. Por eso ha habido disidencia con la Unión Cívica Radical y el socialismo, por eso hay disidencias también con el ARI, que no ha estado tampoco contentos. Por lo tanto, nosotros queremos realmente conformar una verdadera coalición de gobierno. Claro, yo le preguntaba esto por declaraciones del gobernador, que dijo que el candidato tiene que ser Bonfat, tiene que ser alguien de su gabinete. No es delicada y respetuosa esa consideración. Wiener debería sobrevolar, ha cumplido una misión, termina su mandato de gobernador, no puede ser reelecto, tendría que estar sobrevolando los campos del frente y debería decir, bueno, es el momento de la alternancia, es el momento de que lo encabece el Frente Progresista o un radical, máxime teniendo una persona como Barletta, que es la primera vez en la historia que el radicalismo accede a administrar la ciudad de Santa Fe, que era intocable, era intocable. Sí, igual que la gobernación. Parecía que el peronismo era dueño de Santa Fe, provincia, y dueño de la ciudad. Por lo tanto, además con muy buena gestión. Además, el año pasado redobló la cantidad de votos, es decir, que tuvo una confirmación de su administración en los 2 años. Entonces nos parece realmente... Y Rosario nosotros decimos que necesita otro perfil para completar. Claro, bueno, ¿qué se rescata a nivel local? ¿Qué se rescata de la gestión Lifchis? ¿Y qué es lo que ustedes plantean? Bueno, esto no se hizo bien o está mal hecho y hay que corregir. Yo recién comentaba con amigos, lo autobaticé como el cococo. Hay que continuar con las políticas acertadas de los intendentes anteriores, reforzarlas, seguir en la misma línea, como por ejemplo la política de salud, es decir, la protección de la salud de los rosarinos y los que residen en el territorio rosarino. Hay que corregir, segunda etapa,
todas aquellas acciones que no han sido muy felices o que deben ser corregidas. Por ejemplo, muchos aspectos del Código Urbano, que hay cuestionamientos hasta jurídicos e inconstitucionales. Y debemos completar, en la tercera etapa, todas aquellas asignaturas pendientes de esta administración. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Lograr una ciudad y no dos ciudades. Tenemos nosotros la Costa Rica, aquella que exhibimos cuando viene un pariente, un amigo, lo subimos al auto, que le enseñamos. Toda la bella costa de la recuperación de la misma, que comenzó en 1983 con la política que implementó Usanizaga y que luego fueron ratificadas y profundizadas por todos los intendentes posteriores. Sí, aquí a diferencia en la provincia ha habido continuidad en políticas, no se puede hablar de una política de Estado para ciertos puntos. Yo reclamo Caballero con distintos partidos políticos. Cristalizar esa política de Estado. Si esto no se toca, la política de salud no se toca, se continúa, se refuerza y no se toca. Ahora, esa ciudad tiene que ser complementada con la otra, con las de 3.000 cuadras sin asfaltar, con el 40% todavía de ausencia de cloacas, con pavimento, con la atención de un servicio público que hoy es deficiente para muchos rosarinos. Entonces, esas son las tres etapas, ¿no? Consolidar lo que está bien hecho, corregir lo que está regularmente hecho y hay que hacer todo aquello que falta. Hay que saldar las asignaturas pendientes, entre las cuales está seguridad e inclusión social, o inclusión social y seguridad. 266.000 personas viven en Rosario con total exclusión, total exclusión. Todas aquellas necesidades básicas que nosotros tenemos bien satisfechas, ellos no la tienen satisfecha y tenemos que abordar esa política. Usted mencionaba como uno de los caballitos de batalla del socialismo una muy buena gestión en lo que hace a política de salud. Sin embargo, este año hubo problemas en el área de salud y algunas voces dentro del socialismo que no daban nombre, no daban cara, pero decían hubo menos presupuesto que años anteriores y no se le dio tanto a salud como en las gestiones anteriores. Sí, cuando uno dice hay que continuar con la decisión política de invertir en salud. Ha habido defecciones y se vislumbran problemas en el área de salud, pero que, llaman a corregir, pero no a tirar por la borda lo bien hecho. Es decir, lo que ocurrió con estos 3 pacientes en los últimos días son hechos puntuales que tienen que ser corregidos con una investigación de las responsabilidades. Pero eso no tiene que tirar por la borda todo lo realizado correctamente, ¿no? Y hay que seguir invirtiendo, nunca hay que bajar, ¿no? Si llegamos al 27%, 30% de la inversión en salud, los gobiernos anteriores nos tenemos que comprometer, un compromiso público, que ese siempre sea el piso, nunca el techo. ¿Presupuesto participativo? Yo se lo pregunto porque por lo general cuando se dan las discusiones en los distritos, el reclamo general de la población, el vecino que va al distrito sur, centro, oeste, dice, está buenísimo el presupuesto participativo, es bárbaro, es una herramienta para que el vecino vaya y diga, vos municipalidad tenés que gastar tanto en 10 cuadras de asfalto, cloaca. Pero el otro reclamo es, hace falta más presupuesto participativo. Hay un gran problema y he sido la sombra de esta administración con el presupuesto participativo. Presupuesto participativo, buen instrumento de participación popular. ¿Cuál es el gran defecto? Que el 60% de las obras, y esto yo lo muestro siempre con cuadros, lástima hoy no los traje, una tortita de colores, no han sido ejecutadas las obras. Entonces se convoca la participación, se molesta a la gente participa con una dedicación espectacular, se aprueban las obras y después no se ejecutan, sí, o se ejecutan 2 o 3 años después. Entonces, esto tiene que ser corregido. Si en el Consejo aprobamos 25 millones de pesos en un año para ejecutar las obras del presupuesto participativo, el otro año tienen que estar ejecutadas. Entonces, esas son las grandes falencias que hay que corregir. Están en el segundo tiempo del cococo. Si hay que corregir aquellos instrumentos positivos de participación política, pero que tienen sus defectos. Boazo, para cerrar, me queda un minuto. Hay otro tema que es un reclamo que han tenido las distintas administraciones municipales, desde Usandizaga, Caballero, Wiener, ahora Lifchis, y tiene que ver con los aportes de la Nación para grandes obras, ¿no? Y en esto hablamos de todo lo que es las cloacas que faltan en la ciudad, el tema de grandes obras de pavimentación o avenidas, villas de emergencia. Villas de emergencia. Bueno,
¿Cuál es el peso que tiene que tener ahí la ciudad de Rosario y los legisladores para que lleguen más fondos nacionales? Porque digo, si uno ve la torta del reparto a nivel nacional, provincia de Buenos Aires se come casi todo, en subsidios para el transporte, en subsidios para obras. ¿Cómo hay que tener más peso en esto? Si es solamente Rosario, si se tiene que aprovechar la región. Tiene que ser también política de Estado entre todos los que compartimos los espacios de poder municipal. Aquí hay que golpear puertas. Aquí sí van a tener un boazo que va a golpear puertas al gobierno provincial y al gobierno nacional. Rosario debe tener lo que le corresponde. Fui el primero que se presentó un proyecto y se aprobó para que la provincia le inicie juicio a la nación por los fondos coparticipables que nos adeudan desde la época de Reutemann. Este gobierno provincial ha iniciado el reclamo. Usted sabe que ha habido audiencia ya con el ministro de Economía en ese sentido. Por lo tanto, Rosario tiene que tener los recursos, y Santa Fe, por supuesto, pero yo estoy hablando de Rosario, tiene que tener los recursos que le corresponden. Para esto, todos los concejales, el intendente debe liderarlo, hay que golpear las puertas, hay que hacerse sentir, porque estos recursos tienen que venir. ¿Por qué? 100 villas de emergencias, 180.000 personas viviendo en las villas de emergencias, política de construcción de viviendas populares, no solamente Costa Rica, sino viviendas populares. Hay un fondo de tierras que no se ha constituido, hay una comisión de tierras que no se ha constituido. Estas son las asignaturas pendientes. Lo discutimos, yo soy presidente de la Comisión de Planeamiento y lo discutimos constante y permanentemente. Viene una organización privada, Giros, diciendo prohíbanse los barrios privados como si estos fueran los causantes de la falta de construcción de viviendas populares. No, la gran ausencia es una política seria, sostenida en la construcción de viviendas populares. Si todavía no se constituyó el fondo de tierras, a pesar de que los fondos por las compensaciones edilicias ingresan... Eso es una deuda enorme, del municipio y también de la nación, porque hubo promesas hasta del expresidente Néstor Kirchner en su momento de viviendas que jamás llegaron a Rosario. Ni el 10%. Porque la quisieron manejar políticamente. Y esto tiene que... ¿Cómo se tiene que manejar la política de vivienda? Nación, provincia, transfiera los fondos a Rosario. Nosotros, porque nosotros somos los que ponemos la cara todos los días caminando por la calle. Entonces las falencias, cuando lo hacen a nivel nacional, o las ausencias, repercuten en nosotros. Transferir fondos, responsabilidad de Rosario, por eso reclamamos autonomía municipal. Gracias, no me queda más tiempo. No, gracias a ustedes. No se vaya, ya seguimos. Anita Martínez y todo su equipo. Por Somos Rosario. De 11:30 a 1. Mañanita. Lunes a viernes 11:30. Lunes 11.